Opción Sanpedreña ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 12:30 de la mañana y ha tenido lugar en la obra de la ampliación del centro de salud de la calle Príncipe de Asturias de San Pedro de Alcántara, para hablar precisamente de la ampliación de dicho centro de salud. A cubrir esta rueda de prensa, entendemos que es muy importante para San Pedro. Y bueno, yo creo que nada, simplemente por el hecho de la ubicación donde estamos, yo creo que ya sabemos de lo que vamos a hablar. Este edificio fue una de las condiciones innegociables que pusimos nosotros para lo que fue la creación de en este caso, de un equipo de gobierno en el 2015. Y bueno, fue una de las exigencias de Opción Sanpedreña. Y yo creo que, bueno, en este caso fue importante y determinante para San Pedro el que se estuviese ahí. Quiero contextualizar un poco porque creo que tiene muchísima importancia eso. Tuvimos 2 años con problemas a la hora de poder iniciar las obras y tuvo que ser otro golpe de timón de Opción Sanpedreña el que diese, pues con la firma de un convenio ya de forma definitiva con la Junta de Andalucía, donde se establecía la cesión de ese otro ambulatorio antiguo para el uso de la ciudadanía de San Pedro de Alcántara, junto con otro local en calle Torremolino de cerca de 300 metros, para poder utilizarlo nosotros, y el comienzo, la iniciación de una partida y el comienzo, en este caso, de este edificio. Pero bueno, ya las circunstancias a la ingobernabilidad que nos llevó también la situación de Podemos y estas circunstancias, pues bueno, se dio aquel giro y volvemos a seguir teniendo problemas. Nosotros hemos visto también, hemos siempre hecho un seguimiento de lo que ha sido la construcción del centro de salud, porque entendemos que es importantísimo, y así lo estuvimos haciendo, hasta que detectamos en noviembre del año pasado la paralización de las obras otra vez. Volvió a ser Opción Sanpedreña el que denunciase la paralización de las obras y a pedir explicaciones primero al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz, y después también lo hicimos en este caso, o tratamos de hacerlo, mejor dicho, a la consejería, en este caso a la Junta de Andalucía. Fuimos nosotros los que, esperando o queriendo esperar un poco para ver el cariz que tomaba y viendo que esto no iba a ser cuestión de un par de días ni de un par de semanas, decidimos solicitar con la Junta de Andalucía, con el consejero, en este caso con Jesús Aguirre, pedir cita, y lo hicimos a primeros de enero. A primeros de enero pedimos cita con el consejero y bueno, estuvieron un par de semanas ahí dubitativos, sin querer contestarnos. Tengo que decir que por mediación, porque hablando con el equipo de gobierno, en este caso con la alcaldesa Ángeles Muñoz, se nos dijo que se nos contestaría, y así fue. Al día siguiente nos contestó la Junta de Andalucía diciendo que como el señor consejero tenía prevista una visita para esos días y esa semana tenía prevista una visita, que en ese momento se nos daría las explicaciones de las circunstancias que acontecían en la paralización y lo que más nos preocupaba a nosotros y que nos preocupa ahora. Ya no es el reinicio, sino la dotación y la puesta en funcionamiento. Aquí no puede pasar, como está pasando tampoco en Estepona, con el hospital de Estepona. Nosotros tenemos que tener muy claro que cuando la Junta de Andalucía inicia esto, tiene que ser para iniciarlo, dotarlo y ponerlo en funcionamiento. Bueno, pues esa cita nos llegó la posibilidad de vernos, como así se nos hicieron constar desde la propia consejería, y bueno, el tema que aconteció a 1 de marzo ya no hace falta explicarlo, ¿no? Esa pandemia, esa paralización, nosotros fuimos consecuentes con la problemática que había, recogimos velas, nos quedamos tranquilos, pero siempre ante la posibilidad, ahí lo tiene, a ver cuánto queda por terminar, ahí lo tiene, pues ante la posibilidad de vernos o no vernos, nosotros, bueno, pues lo dicho, mantuvimos el tipo y nos quedamos en stand-by. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, pues nuestra sorpresa fue también en este último pleno. En este último pleno hemos visto que ya, en este caso, el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz hizo unas modificaciones presupuestarias donde se dotan esas partidas para la construcción de un ambulatorio, que no es un centro de salud, algo más modesto, vamos a decirlo, pero también tan necesario como el de aquí, para las chapas.
la dotación también de una partida para poder hacer un proyecto para un ambulatorio también en Ricardo Soriano. También la creación y la modificación de una partida de 1,5 millones para arreglar la carretera de Istán. ¿Será más o menos necesaria? No lo sé. Pero también una partida de 1,5 millones, creo recordar también, para el entorno del hospital. Cuando todas esas, en este caso, actuaciones son competencias de la Junta de Andalucía. Vaya por delante que Opción Sanpedreña de hace ya 1 año y pico también pidió que se hiciese con recursos propios, pero después a cambio de esa deuda, intercambiar la deuda que tenemos nosotros con la Junta de Andalucía y así poder hacerlo. Yo creo que desde aquí, desde el Ayuntamiento, no se han hecho las cosas en condiciones, porque en la Junta de Gobierno local de enero se habló precisamente de dotar todas esas partidas, pero en ningún momento se habló, se han vuelto a olvidar. Ángeles Muñoz se ha vuelto a olvidar del ambulatorio, no, del centro de salud de San Pedro de Alcántara. Yo creo que ahora mismo debemos ser exigentes. ¿Por qué? Hemos vuelto a pedir, en el momento en que entramos en fase 3, Opción Sanpedreña, ese día volvimos a pedir una cita con el consejero y ya la respuesta fue muy evasiva. Ya veremos, retomaremos, veremos, es decir, que entendemos que ya las circunstancias que se están dando ahora, estamos viendo ahora mismo la problemática a nivel sanitario. Este municipio y Málaga en sí no pudo entrar en fase 3 porque no había asistencia primaria. Esto es asistencia primaria. Esto es asistencia primaria, señora Muñoz. Esto es asistencia primaria, señor consejero. Y más ella, como médico, que tiene que saberlo y lo sabe de sobra. ¿Problema? Pues que están sus propios compañeros ahora en la Junta de Andalucía. Ese es el gran problema que tiene Ángeles Muñoz. Y entonces yo creo que nosotros hemos sido consecuentes. Hemos sido pacientes. Hemos empleado el sentido común a la hora de exigir, pues como digo, con sentido común, el inicio de las obras. Pero han perdido una oportunidad. Yo comentaba ahora por aquí, no sé si en qué idioma, si en chino, en cualquier de estos del sudeste asiático, no sé si identifican la palabra oportunidad y crisis, es la misma. Y yo creo que la señora Muñoz, por no violentar a sus compañeros en la Junta de Andalucía, no ha perdido la oportunidad de ejecutar, terminar, dotar y hacerlo, porque bajo el paraguas de la alerta sanitaria cabía la terminación de este proyecto, cabía la dotación de este proyecto y cabía la puesta en funcionamiento de este proyecto. Y no es porque lo digamos, también quiere vender ahora, estamos viendo, Marbella vacía. Hemos estado esta mañana, San Pedro se renquea también. Hay muchas carencias aquí. Pero ¿qué es lo que queremos decirle al turismo? Señores, tenemos una ciudad de primer orden y dentro del primer orden nos van a requerir este tipo de servicios, que estén aquí este tipo de servicios. Se ha perdido una oportunidad de oro. ¿Qué es lo que pretende ahora mismo Opción Sanpedreña? Y por eso hemos convocado aquí, porque vamos a empezar una campaña. Queremos empezar una campaña, habéis visto aquí estos carteles, incluso detrás mía, donde queremos pedir el apoyo, recabar el apoyo de todos los ciudadanos. Sabemos que las circunstancias a la hora de reunirnos, de hacer convocatoria, es un problema porque aquí estamos, bueno, salvaguardando nuestra salud a nivel sanitario con estas mascarillas y tal, y es incómodo, tenemos que guardar la distancia social. Pero bueno, se nos ha ocurrido, bueno, podemos hacerlo de forma pasiva pero contundente. Pasivo pero contundente. Y queremos colgar en todos y cada uno de los balcones de San Pedro un cartel que puede ser perfectamente este de aquí, de este tamaño, este de este tamaño, algunos de mayor tamaño, y también le vamos a pedir a nuestros comerciantes, que les va la vida en ello, porque también necesitamos que venga el turismo, que venga todo, que pongan este más pequeñito, pero igual de contundente. Si veis ustedes, no hay ni una sigla puesta en este cartel. No pretendemos hacer promoción de Opción Sanpedreña, no. Esto es lo más aséptico posible, lo más simple posible, pero debe ser contundente. Y Ángeles Muñoz tiene que apretarle las clavijas a la Junta de Andalucía. El consejero tiene que apretarse los machos y aquí tiene que dar respuesta a San Pedro, porque Ángeles Muñoz lo reclamaba con la misma vehemencia que estamos haciéndolo ahora mismo
cuando se encontraba en la Junta de Andalucía el Partido Socialista. Hay que hacerlo y creo que desde aquí, insisto, le pedimos a todos los sanpedreños, estará en nuestra sede, nos comunicaremos con ellos, personalmente haremos unos equipos que iremos también por los comercios a repartir estos carteles para que de forma visible el equipo de gobierno detecte la incomodidad que hay aquí, porque están machacando las redes arden con este tema, por puro sentido común, y nosotros seremos los que en este caso pues le facilitaremos a los ciudadanos el que puedan manifestarse, como digo, pasivamente pero con contundencia, y esperemos que así sea, que el San Pedro, esto es una oportunidad para que San Pedro también de una forma muy aséptica acepte también esta oportunidad y se pueda hacer esta campaña y pongamos en este caso a la Junta en un brete. Tengo que decir también una cosa, que hace ya también, aparte de esa cita, hice una llamada al señor Bendodo, que no me ha devuelto, otras veces para otras cuestiones, pues bueno, pues lo hizo, y quiero acabar esta rueda de prensa pues parafraseándolo a él también, al señor Bendodo, en una pregunta que le hicieron un tanto incómoda y se vino arriba, yo creo que con razón también, pero bueno. Vamos a dejarnos de gilipolleces y vamos a terminar la obra, que estamos hablando de una pandemia. Estamos viendo lo que está pasando en Alemania, estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en Pekín, que han vuelto a cerrar universidades, colegios y todo, y no estamos exentos de nada. Vamos a terminar esto, que lo tenemos en la mano. El decreto de alerta le dio la posibilidad y la señora Muñoz lo dejó escapar. Así que, si tienen preguntas o algo, aquí estamos. Manolo, ¿tenéis algún número de carteles que tenéis pensado o no? No, nosotros hemos empezado en principio, en general tenemos ahora mismo sobre unos 400 carteles, que es lo que tenemos puesto. En función a la demanda, evidentemente nosotros iremos repartiendo, y esperamos de que sean los propios sanpereños lo que diga, oye, yo quiero un cartel para manifestar que necesitamos que se termine este centro de salud. Es que nos va la vida en ello, y nunca mejor dicho, lo estamos viendo. Ahora mismo es el número que tenemos, porque en este caso tenemos que ver la respuesta de los sanpereños, pero estamos convencidos de que hay muchísima gente que nos está requiriendo. Ahí en las redes sociales se le requiere incluso a OSP, que dice que ha tenido una actitud pasiva, nada más lejano, como hemos explicado en este momento, donde ya hace un año se aprobó hace un año por unanimidad en el Pleno que se le exigiese a la Junta de Andalucía la finalización no de esto, porque escuchadme una cosa, ahora va a llegar septiembre, y el instituto tenía que estar terminado, porque están hablando con números, 20 alumnos por aulas, cuando las ratios hablan de 30 y tantas personas. ¿Qué van a hacer? Van a expulsar a 15 chiquillos, no le van a dar la oportunidad de cursar de ir al instituto, de ir a los colegios. Tienen un problema serio. Esa es otra oportunidad que deberían de aprovecharse para terminar las infraestructuras. Lo pedimos y lo dijimos por activa y por pasiva. Y no solo ahí, los arreglos de los colegios. Los colegios cerrados desde marzo, abril, mayo, junio, julio, sabemos que hasta septiembre, 6, 7 meses. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos darle un empuje a nivel económico también a esto. Pues lo ha tenido en la mano y no lo ha querido hacer. Podía haber hecho en cada uno de los colegios un contrato menor, carpintería, aluminio, pintura, aire acondicionado, todo en los gremios. Marbella y San Pedro podría haber hervido en la gestión. No ha tenido valor de incomodar a sus compañeros del Grupo Popular en la Junta de Andalucía. Y si no lo quería haber incomodado, tenía que haber cogido la vara de mando que se le dio hace un año otra vez y haber dicho, mis narices son las que mandan aquí, y como a mí por un estado de alerta me puedo reactivar a nivel económico la economía por temas del COVID, acometo, termino esta obra, empiezo la de los colegios y le voy dando respuesta. Le ha quedado, no sé, la he visto corta en este sentido, bastante corta. Lo ha tenido en la mano y lo ha dejado escapar. ¿Qué valoración hacéis del proyecto de la Noria que se anunció ayer? Nosotros, pues mira, ya que me lo preguntan, la verdad que encantado. La verdad que encantado, porque fue un proyecto que partió. Es un proyecto que se le presentó en este caso a mi compañero Rafael Piña, que lo tenéis aquí, y que nosotros fueron los últimos meses ya de nuestra gestión, de nuestra legislatura,
y nosotros estamos encantados porque pensamos que puede ser un icono para un futuro, puede ser un revulsivo también a nivel turístico para San Pedro, y creo que puede ser muchísimo mejor. No se atreven a decir ese tipo de cosas. En un comienzo pues siempre querían antes agradarnos y decían, bueno, pues OSP, porque OSP estaba, OSP... No hacía, eso fue un proyecto que se presentó, se tiró para adelante y se ha culminado ahora, como tantas otras cosas, como las parcelas de Nueva Andalucía, que también la recuperó el que les habla ahora mismo para la creación de las viviendas de protección en Nueva Andalucía, y lo están haciendo ahora ellos, lo venden. Y eso se empezó en la época, y lo digo abiertamente, en la época del señor Bernal. Eso empezamos la recuperación de esa parcela cuando estaba el señor Bernal como alcalde de Marbella, que hablamos ahí, oye Pepe, que vamos a hacer esto, vamos a recuperar para él, perfecto, bueno, lo tiro para adelante. Pues siempre nos dio, y ese fue un proyecto que empezó, lo va a terminar ella. Es bueno, la habilidad que tiene o que le caracteriza. Cae bien y encima termina lo que otro empieza. ¿Y ese terreno tiene suficiente fuerza para plantar ahí asentamiento para la noria? Hombre, para empezar una cosa, en este caso el técnico que hizo el bulevar es el mismo que en este caso a través del cual ha venido el proyecto. Si se ha dado en este caso la autorización por parte de Fomento, es porque se han hecho las pruebas necesarias y esa autorización no va a venir pues con esas dudas o con esas, en este caso. Pero no solo eso, si es que había más proyectos, y yo ojalá en un futuro pues tengamos que decir también que esos proyectos se iniciaron también desde aquí, ¿no? Que se iniciaron también desde la época en la que estuvimos, Rafa, la que estuvo SP al frente de eso. Yo no quiero hablar más por no revelar un poco más, pero bueno, tenemos también el pleno del Estado de la ciudad el propio lunes, y ya creo ahí que bueno, que ahí no... Manolo, perdona, ¿este proyecto desde cuánto tiempo podemos hablar que se viene trabajando, el de la noria? Y también porque, según han comentado, estos inversores tienen también más proyectos para hacerlo. Sí, aquí en San Pedro. Creo que sí hay, como decía, hay otros proyectos que se pusieron encima de la mesa. Yo creo que tampoco no somos nadie ahora mismo para hablar de ellos, pero este proyecto fue unos meses antes de acabar la legislatura. No solo eso, sino que, y ya esto sí quiero decirlo y remarcarlo, ponerlo en relieve, que cuando llegó el proyecto y cayó encima de la mesa de alcaldía, pues bueno, lo estudiaron y lo vieron, y nos consta de forma fehaciente de que se trató de llevar la noria para Marbella, ubicar la noria en Marbella. Se le empezó a poner pega, es que aquí el peso, es que aquí esto y tal. Y entonces fueron unos tira y afloja. Incluso tengo que decir que se volvió a poner la propiedad en contacto con nosotros, con Rafael Piña y con Manuel Osorio, para, en caso de seguir con evasivas, pues que saliésemos nosotros incluso al frente para apoyar eso, si estábamos dispuestos a hacerlo, porque en este caso el equipo de gobierno andaba dubitativo y no quería, porque quería tirar de aquello para Marbella. Y entonces hubo que decirle por parte de la propiedad, señores, la noria viene a San Pedro, si la quieren ustedes en San Pedro, bien, si no la quieren en San Pedro me lo dicen, que nos la llevamos a otro municipio. Y eso fue lo que pasó. Y nosotros hemos mantenido silencio, no hemos querido hacer política ni hacer nada daño con este tipo de cuestiones hasta que no ha estado el proyecto ahí, que ya el proyecto sale, y espero que sea ya una realidad, porque yo entiendo y entendemos desde aquí que aunque bueno, pueda haber comentarios en contra, que eso siempre va a pasar, aunque le regale un billete de 500 euros a alguien, va a decir, coño, me lo podía haber dado un 5 de 100, pues siempre va a haber alguien que te proteste, aunque le des dinero. Y entonces yo creo que eso tiene que correr ahí. Seremos discretos porque estos empresarios han puesto la vista en San Pedro. ¿Y por qué? Pues porque le tenemos cariño a San Pedro, queremos que San Pedro cambie, crezca. Le hemos puesto muchísimo valor y arrojo a todo lo que se ha hecho aquí, y ahora está dando sus frutos. Se lo están merendando los señores del PP, bueno, y los sanpedreños. Así lo ha querido todo el mundo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este jueves parte de las medidas que su Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Gobierno Extraordinario y que tienen como objetivo facilitar el paso de la comunidad autónoma hacia la normalidad. Este domingo concluirá la fase de desescalada en Andalucía y además finalizará el estado de alarma.
En este nuevo escenario, el Gobierno andaluz asumirá la totalidad de las competencias autonómicas con las salvedades del Decreto Ley 21 del 2020 del 9 de julio, aprobado en el Gobierno de la Nación. A partir del domingo, los bares y restaurantes podrán ocuparse con un aforo del 75% en el interior, el 100% en las terrazas, respetando, eso sí, el 1,5 metros que ha marcado el Gobierno de la Nación de distancia y una agrupación máxima de 25 personas por mesa. Las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos se podrán ocupar al 50%. Sé que en otras comunidades autónomas se ha optado por el 75%, pero aquí queremos aplicar, como he dicho, el principio de prudencia y, por tanto, vamos a ser prudentes. Los funerales serán de 60 personas al aire libre, 30 en espacios cerrados y comitivas con un máximo de 75 personas, adoptando siempre las medidas de protección. Cines, teatros, auditorios podrán ocupar el 65% de su aforo y otros espectáculos públicos al aire libre, como los conciertos, con un aforo máximo de 1.500 personas, eso sí, siempre sentadas y respetando las distancias de seguridad. El domingo empezamos el reto de ir recuperando poco a poco hábitos que el COVID nos ha obligado a todos a cambiar, ¿no? La Junta de Andalucía constantemente va a evaluar la situación. ¿Eso qué significa? Que muchos de los aforos que yo he anunciado, si la situación cambia, que nos vamos a ir evaluando, podemos aumentar esos aforos o incluso disminuir esos aforos si la situación epidemiológica y salud pública así no lo recomienda. Lo que sí le pido a los andaluces, y coincidirá usted conmigo, que es el momento que tengamos mucha prudencia, que seamos muy responsables, como hemos sido hasta ahora. Los andaluces hemos sido, sin duda alguna, un ejemplo para toda España y deseo que así lo sigamos haciendo para prevenir futuros contagios. Muchas gracias. El portavoz del equipo de Gobierno de Andalucía, Elías Bendodo, y el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, han comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Con dicha rueda de prensa les dejo. Bienvenidos a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario que acaba de terminar. Como pueden comprobar, me acompaña el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, que, evidentemente, como ustedes saben y han podido comprobar, ha tenido un papel fundamental y ya les digo que lo va a seguir teniendo porque seguimos en una crisis sanitaria, que no nos olvidemos de eso. Que nadie se le olvide que el virus no se ha ido. Lo que acaba a partir del sábado a última hora de la noche y entra ya la nueva normativa en el domingo, lo que acaba es el estado de alarma, pero la crisis sanitaria, hasta que tengamos una vacuna, permanecerá. Por tanto, ese mensaje yo creo que es importante que lo sepamos. Este domingo, como decía, como saben, finaliza el estado de alarma y en el Consejo de Gobierno hemos aprobado las medidas que entrarán en vigor a partir de ese momento. Es decir, como ustedes saben, al cesar el estado de alarma decae toda la normativa del Estado en lo que se refiere a recomendaciones y normas sobre el día a día de la actividad de las personas, ¿no? Y ya corresponde a las comunidades autónomas regular esa nueva realidad, como preferimos llamarla nosotros, ¿no? Porque es una nueva realidad. La situación ha cambiado y, evidentemente, esto ha cambiado en las vidas de muchísimas personas y esta nueva realidad en la que tenemos que adaptarnos. Por tanto, lo que hemos aprobado hoy es cómo va a ser a partir de ahora nuestra vida conviviendo con la presencia del coronavirus. Como decía antes, el virus sigue ahí, no lo vemos, no lo podemos tocar, pero está presente y tendremos que adaptarnos a él. Prácticamente han sido 100 días. ¿No, consejero? 100 días desde el decreto del estado de alarma por el Estado, pues al cese del estado de alarma, prácticamente 100 días, donde también Andalucía, como todas las comunidades autónomas, hemos recorrido un camino largo y difícil, muy duro, con 1.433 fallecidos en todo este periodo hasta que cesa el estado de alarma. No nos cansaremos nunca de reconocer
el papel de nuestros sanitarios, que ha sido fundamental para frenar la propagación del virus. El servicio que han realizado los profesionales sanitarios andaluces y siguen realizando es el más noble que podemos imaginar. Y por eso, una vez más, trasladar en nombre del Gobierno de Andalucía el más profundo de los agradecimientos. También los empleados públicos de todas las administraciones, la unidad de policía adscrita, el Ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, que siguen todos ellos igualmente al pie del cañón, pese a que se acumulan ya meses de un importante sobreesfuerzo. Quiero destacar también su labor. Sobre todo los andaluces. Ustedes recordarán que aquí se ha dicho que en Andalucía la pandemia ha evolucionado mejor que en otras comunidades autónomas y, por tanto, tenemos que lamentar, evidentemente, el fallecimiento de 1.433 personas en nuestra comunidad autónoma. Pero aquí es cierto, la incidencia ha sido menor, tanto en número de contagios como en fallecidos con respecto a otras comunidades autónomas, a otros territorios del mundo, ¿no? ¿Por qué? Los andaluces se han tomado a rajatabla las normas de salud pública, han sido muy responsables. Cuando había que confinarse se han confinado y se ha cumplido prácticamente la totalidad de la población las normas. Eso ha permitido que el virus se mueva menos y, por tanto, haya menos contagios. A eso le sumamos la profesionalidad de nuestros trabajadores sanitarios, de todos. Fortaleza el sistema sanitario de Andalucía, público y privado. Y también, y hay que decirlo, este Gobierno se ha anticipado. Muchas veces, y lo hemos dicho muchas veces, la gestión de una crisis tiene varias palabras claves. Entre ellas es la anticipación, la gestión y la anticipación. Y este Gobierno también en la anticipación lo ha hecho y ha supuesto también que también forme parte de que aquí haya ido un poquito mejor las cosas. Pues bien, ¿esto cómo se fundamenta? El primer caso de coronavirus en Andalucía, recordarán ustedes, y quiero hacer un poco de memoria, porque hoy, entre comillas, cerramos una etapa el domingo y abrimos otra. El primer caso de coronavirus en Andalucía se detectó el 26 de febrero, recordarán ustedes. Ya un mes antes, el consejero de Salud aquí presente, el 27 de enero, ya reunió al Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus. Ya entonces activamos el nivel 2 de emergencia, fíjense, antes que se decretara el estado de alarma, anticipándonos evidentemente a la decisión del Gobierno de España, y ese nivel 2 de emergencia nos permitió tomar decisiones importantes para proteger la salud pública de los andaluces. Por ejemplo, recordarán ustedes que el 11 de marzo hubo un decreto del Estado para que las comunidades autónomas actuaran en las residencias de mayores, que ha sido uno de los focos importantes. Pues bien, en Andalucía actuamos el 3 de marzo, nos anticipamos. Perdón, el 14 de marzo fue el del Estado, nosotros el 3 de marzo. Ganamos 11 días y fueron clave para que el golpeo del coronavirus en la residencia tuviera menor incidencia que en otros sitios. A partir del lunes cesa el estado de alarma, el domingo, cesa el gabinete de crisis, se mantiene el nivel 2 de emergencia en Andalucía, entrará en marcha el comité de operaciones hasta que cese el nivel 2 de emergencia. Estos órganos reforzados para el seguimiento de la alerta sanitaria no lo hemos improvisado tampoco ahora. Hace ya, como ustedes saben, un mes se aprobó en Consejo de Gobierno que cuando cesara el estado de alarma había que crear unos órganos para el seguimiento de esta crisis. Recordarán ustedes que esa anticipación del Gobierno de Andalucía, fíjense, hace tiempo ya de esto, ¿no? Hace unos meses, teníamos una hoja de ruta clara que fuimos cumpliendo a rajatabla. Recordarán ustedes que pusimos en marcha el Plan 9000 de anticipación, es decir, que Andalucía iba a estar preparada ante 9.000 contagios cuando ya habíamos llegado a los 5.000. Y activamos el Plan 15.000 cuando teníamos menos de 10.000 afectados. Un Plan 15.000 que, recordarán ustedes, el consejero de Salud explicó aquí, que movilizó 20.000 camas hospitalarias en Andalucía y más de 1 millar de camas de UCI. Hemos sido, como ustedes recordarán también, la primera comunidad autónoma en fabricar nuestros propios PCRs, en también abastecernos de equipos de protección. Aquí no llegan aviones de otros países con material. No.
Aquí, en el 95% de los casos, nos suministramos de material de protección, mascarillas, guantes, batas, de empresas andaluzas. Y eso es muy importante. La primera comunidad autónoma que fabricó su propio respirador y que ya con algunos países latinoamericanos, Ecuador, le hemos cedido un número importante y que están sirviendo a esos países que ahora mismo están siendo fuertemente castigados por la pandemia. Fabricamos en una semana un hospital en Málaga, el de Carranque, que por suerte, con 200 camas y 10 UCIs, no tuvimos que abrir, pero que ahí sigue. No lo hemos desmantelado por lo que pueda pasar en el otoño. La obsesión de este Gobierno y del presidente Juanma Moreno ha sido siempre adelantarnos y anticiparnos, avanzar más rápido que el virus y no darle ni un metro de ventaja. Toda esa labor, insisto, conjunta en estos 100 días nos sitúa hoy en una posición razonablemente buena. Y me explico. Después de 100 días de gestión sanitaria por parte del Gobierno de Andalucía, hoy tenemos una incidencia de 0,36 casos PCR positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Es decir, un dato mínimo, como bien define el consejero de Salud. Fíjense, el día 30 de marzo teníamos 2.708 andaluces ingresados en los hospitales por coronavirus, de los cuales cerca de 500 estaban en las UCIs. Hoy, que estamos cerrando el estado de alarma, por decirlo de alguna manera, de esos 2.708 tenemos 42 en los hospitales andaluces, de los cuales, de esos 42, 11 están en la UCI. Hay 6 provincias ya en Andalucía con 1 o ningún ingresado en la UCI. Se han liberado el 98,4% de las camas ocupadas por COVID. Y el objetivo ahora, después de esta gestión de estos 100 días, ¿cuál es? Fundamentalmente conservar estos datos, mantener esta situación y responder, evidentemente, de manera rápida a esos focos de contagio que pudieran darse en las próximas semanas. Pero lo más importante que queremos decir, y ahora más que nunca, la prudencia, llamamiento a la prudencia a los andaluces y a la responsabilidad una vez más, como han hecho hasta ahora. Quiero ser muy claro con todos nuestros vecinos, con todos los andaluces. Es una suerte, créanme, para nuestra economía que Andalucía sea un imán de atracción de turismo, como va a ser una vez más este verano, no al nivel del año pasado, pero sí. Se va a reactivar en cierta medida el turismo en nuestra comunidad autónoma, de otras comunidades autónomas van a venir a partir del lunes y de otros países. Pero es precisamente por ese motivo por el que debemos, más aún si cabe, extremar la responsabilidad individual y ser más cautelosos que otras comunidades autónomas con menos presión turística. No olviden que el virus se mueve con las personas. Si estábamos todos confinados, el virus no se movía y por eso hemos conseguido contener la pandemia. Ahora, evidentemente, con menos nivel de contagio que hay, pero el virus sigue entre nosotros. Por tanto, nosotros planteamos mayor responsabilidad y seguimiento a rajatabla de las normas que ahora daremos a conocer por parte del consejero de Salud. Fíjense, si hubiera rebrotes en Andalucía este verano, ya les adelanto, para tranquilidad de todo el mundo, que el sistema sanitario andaluz está preparado. Está preparado. Tiene fuerza y los profesionales sanitarios tienen la formación, la información, el material, todo por si hubiera un rebrote. Por tanto, lo más importante, que es la salud de las personas, Andalucía está preparada. Ahora bien, lo que Andalucía no está preparada, ni España, es que si tuviéramos que volver muchos pasos atrás, desde el punto de vista económico. Es decir, un confinamiento nuevo, que yo espero que no se produzca, económicamente ni Andalucía ni España están preparados para soportarlo. El primer motivo es la salud, evidentemente, pero también la economía. Por tanto, insisto en extremar todas las medidas de responsabilidad. Las consecuencias para nuestra economía, si damos pasos atrás, pueden ser letales. Por eso pedimos prudencia y responsabilidad. Prudencia para evitar esos rebrotes, como el de Pekín, que están viendo ustedes, como el de Alemania, con cerca de 600 casos, o como el de Valladolid, más cerca, o como el pequeño clúster que se llama, cuando hay algunos casos aislados, como el caso de Algeciras, que ahora explicará también el consejero. Por tanto, insisto, mensaje de prudencia
pero que Andalucía está preparada, como lo ha estado estos 100 días y como lo va a estar si volviéramos a tener un rebrote de coronavirus. Tenemos un plan y un plan perfectamente delimitado. Pese a lo imprevisible del comportamiento del virus, nosotros conocemos el camino y sabemos dónde queremos ir en el caso de cada circunstancia que surja. En la etapa que comenzamos de nueva realidad, como llamamos, vamos a hacer una evolución constante. Es decir, Andalucía, a partir del domingo, está en autoevaluación permanente diaria. Es decir, los 8.000 enfermeros y 450 epidemiólogos movilizados por la Consejería de Salud ya están haciendo un rastreo diario del virus que nos van a trasladar prácticamente al consejero de Salud y a mí mismo en tiempo real de la evolución del virus. Andalucía activa desde ya, a partir del domingo, 2 planes para el mes de julio de autoevaluación. El primer plan para el 8 de julio y el segundo plan para finales de julio. ¿Qué queremos hacer? Aunque estemos, insisto, en evaluación diaria, habrá 2 metas volantes. Queremos ver el 8 de julio cómo ha evolucionado estas primeras 2 semanas y a partir de ahí tomar decisiones del tipo de eliminar el nivel 2 de emergencia o flexibilizar o mantener o reducir alguna de las normas que ahora dirá el consejero. Siempre, quiero que quede claro, aquí va a haber un único criterio para tomar decisiones. Miren, nosotros, y aquí hay que agradecer a todos los consejeros, hemos querido construir esta nueva realidad con los andaluces. Todos los consejeros durante las últimas semanas han tenido el encargo, y lo han hecho, de hablar con todos los sectores de su consejería competente para escucharlos y pactar con ellos esas normas de vuelta a la nueva realidad. Pero, en el caso de que se produzca un paso atrás, a este Gobierno no le va a temblar el pulso de que si hay que confinar un determinado territorio o una determinada instalación, lo vamos a hacer por el bien de todos. El criterio para avanzar o para quedarnos como estamos o retroceder va a ser únicamente sanitario, de salud pública. Como decía, si en ese primer plan de autoevaluación del 8 de julio todo evoluciona favorablemente, estaríamos en disposición de flexibilizar más aún las normas y, por tanto, de bajar el nivel 2 de emergencias. Por tanto, anticipación en la toma de decisiones, autoevaluación permanente, como les decía, con esos 2 planes activados ya para el mes de julio, para avanzar o retroceder según evolucione la pandemia, y prevención, que va precisamente de la mano de esa anticipación, porque, como conocen, ya les presentamos ante ustedes el Plan de Vigilancia y Prevención de Brotes que ha aprobado el Consejo de Gobierno. Esos van a ser los 3 ejes de nuestra actuación durante la fase más decisiva de la vuelta a la normalidad. El Consejo de Gobierno de hoy ha abordado 3 asuntos importantes. Un decreto ley que resume toda la normativa que hemos aprobado hasta la fecha y que seguirá siendo de obligado cumplimiento. Un acuerdo con los sindicatos mayoritarios en la mesa general, con UGT y CESIF, para la incorporación de los empleados públicos a la Administración. Ustedes recordarán que hace ya algunas semanas planteamos por fase la vuelta de los trabajadores públicos a la actividad presencial o telemática y se culmina con este acuerdo ya de incorporación al 100% de los trabajadores públicos, salvo circunstancias especiales como tener menores de 14 años a su cargo, mayores o personas con discapacidad, que podrán desarrollar su trabajo el 80% de forma no presencial, de forma telemática. Además, el Gobierno de Andalucía, a todas esas personas que se incorporen a sus puestos y que estén en atención al público, evidentemente, va a realizar el test a todo ese personal de la Administración. Y también un tercer gran acuerdo, que es el que va a dar cuenta el consejero de Salud, que regula con criterios exclusivamente sanitarios y hablado con los andaluces, con los sectores que representan cada uno de los andaluces, las medidas de salud pública que tendremos que cumplir a partir de ahora en la nueva realidad, compatibles, evidentemente, con la normativa aprobada por el Gobierno central. Hemos elaborado un plan amplio para no dejar nada al azar. Nada al azar.
El plan incluye más de 400 medidas que afectan a más de una treintena de sectores. Transportes, velatorios, entierros, cultura, turismo, gestión de residuos. Les doy algunos datos que ahora va a profundizar el consejero. Por ejemplo, la celebración de congresos, reuniones y conferencias, el aforo será del 75%. En las zonas deportivas, un 65% del aforo, con un máximo de 800 personas en el interior y 1.500 en el exterior, salvo fútbol y baloncesto, que el Gobierno de España se ha reservado, como saben, la regulación, y estamos esperando esa regulación. En cines y auditorios, el aforo máximo será también del 65%, con el máximo de 800 personas en el interior y 1.500 personas en el exterior. Podrán ocuparse en el transporte privado hasta 9 plazas y no será obligatorio el uso de mascarilla siempre que los miembros sean de la misma familia. Los bares y restaurantes, es decir, la hostelería, tan importante en la economía de Andalucía también, podrán tener un 75% de aforo en el interior y el 100% en la terraza. Y las piscinas privadas, por poner otro ejemplo, podrán tener un 75% de aforo. Estas son solo algunas de las medidas, pero insisto, todo esto bajo 3 premisas fundamentales que ya tienen que acompañarnos en nuestro día a día cotidiano a todas las personas, que es la higiene constante de manos, el uso el mayor tiempo posible de la mascarilla y la distancia social de 1,5 metros. Antes de darle la palabra al consejero de Salud, insistir en el mensaje con el que empecé esta intervención. Siempre pongo el ejemplo de los montañeros, que subir una montaña es muy difícil, pero más difícil y peligrosa es bajarla. Y uno se cae en los últimos metros. Estamos en los últimos metros. Por favor, más prudencia y responsabilidad que nunca. Hasta ahora se ha hecho bien, todos, los andaluces, los profesionales sanitarios, todos. Razonablemente bien. No podemos perder lo que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Consejero, adelante. Gracias, consejero de Presidencia, gracias y sobre todo gracias a tu consejería. Tu consejería ha sido la que ha estado coordinando esta orden de la cual voy a hablar. Llevamos muchísimo tiempo trabajando sobre ella. Se han coordinado todas las consejerías a través de Consejería de Presidencia. Y de aquí mi máximo agradecimiento a todas. Hemos estado hasta última hora de esta mañana aquilatándolo e intentando ponerlo, este documento, que se pueda publicar en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el estado de alarma decae mañana, sábado, a las 24 horas. De ahí la importancia de tenerlo aquilatado. Un documento vivo, y eso es muy importante. Vivo significa que según la evolución que vayamos teniendo la pandemia, irá teniendo los cambios oportunos. Nosotros calculamos que la vida de este documento, como mínimo, va a ser hasta primavera, que es cuando pensamos que podemos tener accesibilidad a la vacuna. Con todo eso, el Gobierno de la Nación tendrá potestad de levantar el estado de crisis sanitaria cuando previamente lo hable en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con todos los consejeros de salud de las diferentes comunidades autónomas. Como he dicho, hemos hecho muchos borradores y yo creo que es un trabajo muy bien hecho y muy medido, sobre todo muy medido, porque había que medirlo y había que aquilatarlo para asegurar la salud pública y asegurar lo que es la nueva realidad de Andalucía. La orden tiene, por supuesto, el objeto de la orden son las medidas preventivas de salud pública para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus una vez superado el estado de alarma. Es decir, será efectivo a partir de la primera hora del domingo. Todo viene como consecuencia de la buena situación epidemiológica, aunque luego daré mi toque de atención desde el punto de vista de salud pública. Entra en vigor ya, como he dicho, un documento vivo y es muy importante el tema de la viveza, porque como perfectamente ha dicho el consejero de Presidencia, según la evolución que vayamos teniendo, no solamente a nivel de comunidad autónoma, sino a nivel de provincia,
a nivel de pueblo, a nivel de barrio, a nivel de calles, a nivel de edificios, tomaremos medidas oportunas. Y esta consejería será expeditiva, y desde aquí lo digo, para que luego no llamarnos a engaños, será muy expeditiva a la hora de tomar decisiones que redunden de forma positiva la salud pública de todos los andaluces. Si hay que tomar alguna medida, se tomará en consecuencia, viendo la evolución que tiene la pandemia en cada uno de los lugares que he dicho antes. De ahí que llame otra vez mi llamamiento, como siempre hago, a la prudencia a todos los andaluces y el respeto a esta normativa que empieza a funcionar, igual que se ha hecho respeto y se ha respetado las normativas anteriores. Serán los servicios de inspección y las policías adscritas y las policías locales las encargadas de vigilar que se cumpla perfectamente esta norma que empezará a funcionar a partir del domingo. En líneas generales, hemos considerado que esta nueva normativa debe mantener aquellas medidas que se han mostrado eficaces a lo largo de este tiempo y han decaído otras medidas que se han visto que no eran tan eficaces, sin embargo estaban puestas a través de las diferentes órdenes o a través de los diferentes boletines oficiales del Estado, que directamente han caído. Son 68 páginas en las cuales serán públicas y les recomiendo a todos los sectores que se la estudien bien estudiadas. Primero vienen unas líneas generales. Las líneas generales son para todas las consejerías y para todos los ámbitos de trabajo y todos los ámbitos de ocio de la comunidad autónoma andaluza. Las que siempre hablamos: higiene frecuente de manos, la higiene respiratoria, el tocarse nariz, mucosa, el cómo toser, cosas que ustedes saben perfectamente pero que hay que seguir aplicando. Distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, uso de mascarillas, como ya he dicho de forma repetitiva, preferencia de las actividades al aire libre en comparación y poca duración a los ambientes cerrados. Por eso hay una diferencia en esta orden a la hora de aplicar el volumen de personas según sea aire libre o sea espacio cerrado, espacio abierto, limpieza, higiene, ventilación, medidas de aislamiento, de comunicación y sobre todo el diagnóstico de lo más precoz posible de aquellos pacientes que tengan sospecha de coronavirus. Dentro de las medidas preventivas hay un apartado específico que compete por vía doble a esta consejería, que son materias en salud, como es la adaptación de las plantillas según las necesidades asistenciales. De ahí la nueva apertura de contratación de más de 3.200 profesionales de cara de aquí a final de año, para que sigan funcionando esos circuitos COVID y no COVID que hay actualmente en los centros de salud y en todos los hospitales. La potenciación de la teleconsulta, en la teleasistencia, que se irá y se mantendrá para evitar la aglomeración de personal sanitario, de personal o de pacientes en los centros de salud o en los hospitales, instalaciones alternativas, como bien ha dicho el consejero de Presidencia. Se mantendrá lo que es una persona acompañante en centros sanitarios, y además se le dirá nombre y apellido para tener afiliación perfecta de todo el que entre al hospital, de tal forma que si tenemos algún clúster, algún caso a nivel hospitalario, tener perfectamente la trazabilidad de todo aquel que ha ido a visitarlo y en qué habitación ha ido a visitarlo. Se mantiene la suspensión de las actividades de voluntarios, la suspensión de actividades de cooperación internacional. Se normaliza ya la visita, se retoma la visita de los visitadores médicos con cita previa y en espacios especiales. En las piscinas de uso colectivo el aforo aumenta un 75%. Debe respetarse, como no puede ser de otra forma, la distancia de seguridad interpersonal y manteniendo una distribución especial. En los centros de mayores, que es un punto álgido para nosotros, varias medidas. Deberán mantenerse los planes de contingencia individuales. Cada centro de mayor, la residencia, ha hecho un plan específico de contingencia y seguiremos aplicándolo. Se establecerán criterios de prioridad para el retorno de personas atendiendo a situaciones sociales individuales. Se mantendrá la coordinación, por supuesto, con los centros sanitarios de la zona. Todo lo hecho hasta ahora se mantendrá desde el punto sociosanitario. Como novedades, si hay algún caso positivo, en la residencia, actualmente de las 1.107 residencias, 1.009 no hay ningún caso positivo. En caso de que tengamos alguna residencia con caso positivo, directamente se cancelan visitas, se cancela paseos y se somete a aislamiento de la propia residencia. Si el residente está en situación de últimos días,
Se permitirá, por supuesto, contacto con la familia utilizando equipos de protección adecuada. Los nuevos ingresos en centros se producirán en centros donde sea no COVID, es decir, aquellos centros que son negativos, y 7 días antes de ingreso se hará un test serológico al residente y se hará un seguimiento activo durante 14 días después del ingreso del residente en la residencia. Dentro de los centros de día y participación activa, retomará la actividad incluida el servicio de cafetería. Sus servicios, podología, peluquería, se abrirán con cita previa y en el caso de centro de día se limitará el aforo al 50%. Por supuesto, la ayuda a domicilio se mantienen las medidas de protección. Centro de día, centro de mayor ayuda a domicilio, es personal que hay que proteger de una forma muy singular y en eso estamos. Referente a velatorios, entierros, bodas y lugares de culto, en los velatorios aumenta el máximo hasta 70 personas al aire libre y 30 en caso de que sea espacio cerrado, y en la comitiva un máximo de 75 personas. En los lugares de culto, sentados, por supuesto, manteniendo las distancias de seguridad, y en el exterior debe ser aprobada por la autoridad municipal el lugar de culto, los posibles movimientos de culto, procesión o lo que fuera, siempre aprobado por la autoridad municipal. Dentro de bodas y ceremonias, en los lugares de culto mantener el máximo aforo, como viene recogido ya anteriormente, y en los otros espacios un 75% de aforo. Un máximo de 300 personas en bodas y ceremonias al aire libre y de 250 personas si es en el interior. Dentro de hostelería, salones y actividades de ocio, la restauración sube el aforo al 75% interior y al 100% en exterior, con un máximo de 25 comensales por mesa. En los salones de celebraciones, la actividad interior de un 75% del aforo para consumo, hasta 300 personas al aire libre o 250 si hay espacios cerrados. Se mantendrán cerrados los locales para actividades infantiles que sean de interior. En actividades de ocio, los parques infantiles con un aforo máximo de una persona cada 4 metros cuadrados, infantil al aire libre con un 75%, con un máximo de 250 si es al aire y 150 si es cerrado, y en zoo y acuarios 2/3 del aforo con un grupo máximo de 25 personas. Fiesta y verbena se siguen recomendando no hacerlas. Y como novedad también, en beneficio del sector de los feriantes, se permitirá la instalación aislada de atracciones de feria, manteniendo las condiciones de espacio y desinfección, con asientos de 50% de fila, sin asientos máximo 50, es decir, los ayuntamientos podrán utilizar la instalación de atracciones de feria con unas condiciones que vienen recogidas dentro de la orden. Y dentro de acampada y campamentos, que era otro tema que había que regular, al aire libre hasta un máximo de 200 personas y cerrado hasta un máximo de 100 personas, y en habitaciones reducidas, en la habitación a un 50% de la capacidad que tenga la habitación. Dentro de la medida de turismo, las zonas comunes de hoteles, 50% de aforo, actividad de animación, un máximo de 20 personas y piscina con aforo máximo al 50. Dentro del turismo activo, grupos de 40 personas, guías turísticos, grupos de 30, centros recreativos, 60% de aforo, congresos, ferias y eventos, que es muy importante, con un 75% de aforo, y así damos cabida a gran parte de la actividad. Residencia al aire libre, se recoge otra vez y se abre lo que es todo lo que es Interjoven, medidas en cultura con venta online de billetes, visitas en grupos, salas y espacios culturales con aumento, butacas preasignadas, espectáculos taurinos con butacas preasignadas con un 50% del aforo y acceso escalonado, medidas de educación y deporte, los protocolos supervisados ya con las universidades, con no universitarios también protocolos supervisados ya con la Consejería de Educación y Deporte. Se pone en marcha la actividad de refuerzo en el mes de julio dentro del plan de prevención de riesgos laborales. Prácticas deportivas en instalaciones convencionales, al público cerrado el 60%, campus deportivos hasta un máximo de 25 personas, actividades energéticas, se permite la actividad energética y de pesca, siempre se mantenga una distancia mínima, navegación de recreo y deportiva, 75% de la capacidad, salvo que sean convivientes, motos de agua, una persona salvo que sean convivientes,
Academias y autoescuelas también se regula hasta el 75%. Comercios aumenta, se mantiene a distancia solamente una persona por probador y aumenta el aforo al 75%. Centros comerciales, mercadillos, medidas de centros de menores. Es muy importante, medidas de justicia juvenil. Teníamos un problema con los centros menores y la entrada de niños por orden judicial a centros menores. Se hará con todo, a todos se hará un PCR previo a la entrada, a su ingreso, y se establecerá un seguimiento activo y se reactivan todos los puntos de encuentro familiar. Luego juegos, apuestas y medidas muchas a nivel de transporte, muchas lo ha dicho ya el consejero, por lo que me las salto, y vendrá en el documento que ustedes podrán verlo perfectamente, medidas de empleo, etcétera, etcétera. Y quiero terminar, aunque siempre que digo quiero terminar nunca termino, pero voy a terminar. El brote de Algeciras, quiero hablar del brote de Algeciras. No es un brote, es un clúster, quiero para que se sepa la diferencia perfecta. Un brote es cuando hay un volumen de personas muy superior y que además hay flecos en los cuales no están perfectamente delimitados. Actualmente el clúster de Algeciras tenemos un fallecido y 17 confirmados. El clúster afecta a 2 pensiones, a las cuales las tenemos controladas, están cerradas. La mayoría de los afectados son de origen africano. Se han detectado hasta el momento 64 contactos, incluidos los 16 con PCR positivo del contacto base, que fue el que falleció, la persona que falleció. Una vez confirmados los casos, se comunica al responsable de la pensión la necesidad del aislamiento, trabajo que llevamos a cabo junto con la delegación del ayuntamiento, la subdelegación de gobierno y al ayuntamiento de Algeciras. A los dos les doy las máximas gracias por la rapidez en que se ha abordado el clúster de Algeciras. Se traslada también la situación a la ONG, que es quien estaba al cuidado de estas personas de origen africano, y se realiza también, como es lógico, la trazabilidad de todos los casos, el aislamiento de la pensión y todo con la ayuda de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Hemos también sometido a aislamiento preventivo a un volumen de personal del Hospital Punta Europa durante unos días hasta que veamos de que no ha habido ningún posible contagio hacia el personal sanitario. Tenemos también un pequeño clúster en Granada, donde tenemos esta semana ha habido 10 PCR positivos nuevas y todas ellas son pacientes ambulatorios y algunos pertenecientes a una misma familia. Todos ellos están en seguimiento por su equipo de atención primaria. Se trata de casos aislados. Solo una paciente ha tenido algún factor de riesgo, los demás son pacientes que estaban asintomáticos. Quiero en positivo también es el volumen de pateras que ha llegado en los últimos días. Es importante y quiero transmitir que hasta ahora la analítica hecha a todos ha resultado negativa. Están en el aislamiento, según lo pactado con la Secretaría de Estado de Migraciones, pero los tenemos en aislamiento. Y termino ya con la gráfica. La gráfica ya la ha explicado el consejero de Presidencia, no lo explico. Pero pidiendo prudencia y pidiendo que seamos conscientes de que el virus lo tenemos todavía aquí. Tenemos que protegernos, tenemos que proteger a los demás. El uso de mascarilla ya lo hemos hablado, pero sí quiero transmitir desde el punto de vista de salud pública que esto no es un resfriado común. Andalucía, esto no es un resfriado común. Esto es una patología de una extraordinaria virulencia. Tenemos ahora mismo muchos pacientes que han pasado por UCI o que han pasado por planta. Hablen con ellos o hablen con sus médicos. Que le hablen lo que es el que los pulmones se te encojan y no te entre aire, que te ahogue, que te tengan que sedar para intubarte y meterte en un respirador. Que tú salgas de la UCI, que tanto aplaudimos, pero con 30 kilos menos, con una afectación muscular importantísima, con una capacidad de recuperación, en mucho tiempo tendremos que conseguir esa recuperación y muchos fallecen y se quedan en el camino. Tenemos que ser conscientes que el hecho de que en Andalucía haya afectado con menos virulencia que en otras comunidades autónomas hace que posiblemente no estemos tan sensibilizados ante la gravedad de que esto no es un resfriado común, que este coronavirus ataca y de una forma muy, muy virulenta. De ahí lo que quiero llamar, no quiero llamar al miedo,
lo que estoy intentando llamar a la prudencia. Estamos ahora, entramos en la época estival. Tenemos que disfrutar de nuestra Andalucía. Tenemos de nuestro clima, de nuestra gastronomía, de nuestras playas, de nuestras familias, de nuestros amigos. Tenemos que disfrutarlo. Todo, pero con muchísima prudencia. Entre todos lo vamos a conseguir. Entre todos vamos a conseguir, sin duda, una Andalucía mucho más segura.